Saludos amigos y amigas del canal del pastor Iván López. El día de hoy pues quiero compartirles una carta que habla de Yeshua o de Jesús de Nazaret, que es histórica, desconocida por mucha gente y que fue escrita en el año 62 de nuestra era, aunque otros dicen que es el año 67 de nuestra era, que habla sobre un médico romano, Esculapio Cultelo, que él escribe a su sobrino Claudio Enza para que le averigüe sobre el maestro de un tal Saulo de Tarso, a quien él atendió como médico, ya que Saulo de Tarso, dice en esta carta, estuvo preso y estuvo muy enfermo en la época de Nerón, emperador de Roma, y le pide que por favor le averigüe sobre un tal Yeshua que parece haber sido su maestro. Así que procedo a compartirles la lectura de esta carta y que lo disfruten e investiguen, ¿no? Dice: Jesús de Nazaret. La historia de Yeshua de Nazaret, a quien los griegos llamaron Jesús. En el otoño del año 815 de la fundación de Roma, urbe condita, que corresponde al año 62 de nuestra era, Esculapio Cultelo, médico romano, escribía así a su sobrino, oficial del ejército de Siria: Querido sobrino, hace pocos días fui llamado para asistir a un enfermo llamado Pablo. Me pareció que se trataba de un ciudadano romano de ascendencia judía, bien educado y de modales simpáticos. Me había dicho que se encontraba allí a causa de un pleito iniciado en una de nuestras cortes provinciales de Cesarea o de algún otro lugar del Mediterráneo oriental. Me lo habían descrito como a un hombre salvaje y violento que pronunciaba discursos en público contra el pueblo y la ley. Pero yo encontré que era un hombre muy inteligente y de gran probidad. Un amigo mío que había estado en el ejército en Asia Menor me contó que había oído hablar de él en Éfeso, donde predicaba sobre un nuevo Dios desconocido. Yo le pregunté al enfermo si aquello era exacto y también si había instigado al pueblo a rebelarse contra la voluntad de nuestro amado emperador. Pablo me respondió que el reino a que él se refería no era de este mundo y agregó cosas extrañas que yo no comprendí y que probablemente se debían al estado febril en que se hallaba. Su personalidad me causó gran impresión y realmente me afligió saber que lo han matado hace pocos días en el camino de Ostia. Ese es el primer motivo por el cual te escribo. Te pido que la próxima vez que vayas a Jerusalén trates de informarte sobre este Pablo y sobre un extraño profeta judío que parece haber sido su maestro. Aquí nuestros esclavos están muy agitados a causa de ese llamado Mesías Yeshua, y algunos de ellos que han osado hablar abiertamente de su nuevo reino o lo que sea, han sido crucificados. Me gustaría conocer la verdad de todos estos rumores. Tu afectísimo tío Esculapio Cultelo. 6 semanas más tarde, Claudio Enza, el sobrino capitán de la 7ª Infantería Gálica, contestó como sigue: Querido tío, he recibido tu carta y he seguido tus instrucciones. Hace 2 semanas nuestra brigada fue trasladada a Jerusalén. En el último siglo ha habido aquí tantas revoluciones que no queda gran cosa de la antigua ciudad. Hemos permanecido aquí durante un mes y mañana partimos a Petra, donde ha habido disturbios provocados por cierta tribu árabe. Dedicaré esta tarde a contestar tus preguntas, pero te ruego que no esperes un informe detallado. He hablado con la mayoría de los ancianos de esta ciudad, pero ninguno fue capaz de proporcionarme informes precisos. Hace pocos días llegó al campamento un vendedor ambulante. Le compré unas aceitunas y le pregunté si había oído hablar del famoso Mesías, ejecutado cuando él era un niño. Dijo que lo recordaba muy bien,
pues su padre lo había llevado al Gólgota, una colina situada en las afueras de la ciudad, para que contemplase la crucifixión y para mostrarle el destino reservado a los enemigos de las leyes del pueblo judío. Me dio después la dirección de un tal José, que había sido amigo personal del Mesías, diciendo que lo fuese a ver si quería obtener más detalles. Esta mañana fui a buscar a José. Es un hombre muy anciano que ha sido pescador en los lagos, tiene una memoria espléndida y me proporcionó un relato bastante preciso de todo lo que ocurrió durante aquellos turbulentos días anteriores a mi nacimiento. Reinaba en ese entonces Tiberio, nuestro grande y glorioso emperador. Un oficial llamado Poncio Pilatos era gobernador de Judea y de Samaria. Poco sabía José de ese Pilatos, pero parece haber sido un funcionario honesto que dejó un buen recuerdo como procurador de la provincia en el año 783 o 784 urbe condita. José no lo recuerda exactamente. Pilatos fue llamado a Jerusalén para apaciguar unos desórdenes. Se decía que un muchacho, hijo de un carpintero de Nazaret, proyectaba una revolución contra el gobierno de Roma. Por extraño que parezca, nuestros inteligentes oficiales, que siempre estaban muy bien informados, no tenían ninguna noticia al respecto, y cuando investigaron el asunto se enteraron de que el carpintero era un excelente ciudadano y que no había motivo para proceder en su contra. Pero los anticuados jefes de la religión judía estaban muy alarmados. Les desagradaba en sumo grado la popularidad que adquiría el acusado entre las masas de hebreos pobres. Denunciaron al acusado o al nazareno, como lo llamaban, ante Pilatos, acusándolo de haber declarado públicamente que un griego, un romano o un filisteo que viviese en forma decente y honorable podía valer lo mismo que un judío que dedica toda su vida a estudiar la ley mosaica. Esta acusación no pareció impresionar mucho a Pilatos, pero cuando la muchedumbre se congregó alrededor del templo, amenazando linchar a Yeshua y a todos sus secuaces, decidió encerrarlo para salvarle la vida. Parece que Pilatos no comprendió la verdadera naturaleza del conflicto. Cada vez que pedía a los sacerdotes judíos que expusieran sus motivos de queja, ellos exclamaban herejía y traición y se agitaban en forma desesperada. Finalmente, según me contó José, Pilatos mandó buscar a Yeshua para interrogarlo personalmente. Le habló durante varias horas, le interrogó acerca de esas doctrinas peligrosas que, según se decía, había predicado en las playas del mar de Galilea, pero Yeshua replicó que él jamás se había referido a la política, que le interesaba más el alma del hombre que el cuerpo, que deseaba que todos considerasen a sus prójimos como hermanos y que se amasen a un solo Dios, que era el Padre de todos los seres vivientes. Pilatos, que parecía ser muy versado en la doctrina de los estoicos y de otros filósofos griegos, no descubrió nada sedicioso en los discursos de Yeshua y, según mi informante, parece que hizo otra tentativa para salvarle la vida del bondadoso profeta, aplazando la ejecución. Mientras tanto, el pueblo judío, instigado por sus sacerdotes, se puso frenético de ira. En Jerusalén ya había tenido lugar una serie de desórdenes como el que le estoy contando, y la guarnición romana era muy reducida. Se enviaron mensajes a la autoridad romana de Cesarea, insinuando que Pilato se había convertido en una víctima de las enseñanzas del Nazareno, y para solicitar el alejamiento del mismo por considerarlo enemigo del emperador. Tú bien sabes, tío, que nuestros gobernadores tienen instrucciones de evitar conflictos con los súbditos extranjeros. Para salvar al país de una guerra civil, Pilatos terminó por sacrificar a su prisionero,
quien se comportó con gran dignidad y perdonó a todos los que lo habían odiado. Fue crucificado en medio de los alaridos y de las risas del populacho de Jerusalén. Todo esto fue lo que me contó José mientras sus lágrimas corrían por sus ajadas mejillas. Le ofrecí una moneda de oro, pero él me la rechazó pidiéndome que se la diese a otro más necesitado. También le hice algunas preguntas acerca de su amigo Pablo. Lo había conocido poco, parece que había sido fabricante de tiendas y había renunciado a su profesión para predicar las doctrinas de un Dios de amor y misericordioso, muy distinto de aquel Jehová del cual los sacerdotes judíos nos hablaban continuamente. Más tarde, Pablo viajó mucho por Asia Menor y Grecia, diciéndolos a los esclavos que todos eran hijos de un padre amante y que la felicidad aguarda a todas las criaturas, ya sean ricos o pobres, que procuran vivir honestamente y que socorren a los necesitados que sufren. Espero haber contestado satisfactoriamente a tus preguntas. Toda esta historia me parece completamente inofensiva en lo que se refiere a la seguridad del Estado romano, aunque por cierto nosotros los romanos nunca hemos sido capaces de comprender la mentalidad del pueblo de estas provincias. Lamento mucho que hayan muerto a tu amigo Pablo. Estoy deseoso de volver a casa. Te abraza afectuosamente tu sobrino Claudio Enza. Bueno, amigos y amigas, espero que hayan disfrutado esta carta que fue escrita el año 62 o 67 de nuestra era, donde el médico que atendió en la cárcel o en la prisión llamada la Mamertina, Esculapio Cultelo, pregunta a su sobrino Claudio Enza, que era jefe militar en Jerusalén, que le averigüe sobre el tal Yeshua, que parece que era el maestro de su amigo Pablo. Esos amigos, gracias y shalom.